Hola Leo, bienvenido a tu horóscopo esta semana aquí en el Tarot de Carla. ¿Cómo estás? Esto va del 19 al 25 de julio. Mañana tenemos una configuración astrológica bien interesante, que es la teoría de un astrólogo famoso, cuyo nombre es muy difícil de pronunciar, y no me acuerdo. Es la canasta de Bolot, o algo así, The Bolt. Y mañana les voy a hablar de eso. Entonces suscríbete y activa las notificaciones porque yo me he encargado como de investigar qué tan cierto es la parte histórica y cómo lo podemos aprovechar de la mejor manera. Tu palabra clave es shedding, que tiene que ver con fluir, cambio de piel, con aceptación a veces. Aceptación, mimetización. Cuando uno se mimetiza, cuando uno se mete así entre los obstáculos y sale adelante, sale fortalecido. Y también es la oportunidad de astucia, porque la carta la representa una serpiente y la mitología habla de que esto es un animal muy astuto porque él se mueve pasando desapercibido. Y tu número es el 87, sincronicidad. Atento, Leo, a los mensajes del universo esta semana. Esta semana que además comienza tu temporada. Comienza la temporada de Leo. Comienza con un Mercurio directo, que el 23 de julio ya Mercurio por fin se pone directo. Comienza con un Júpiter que va a empezar a mandarles energías a ustedes. Es un buen momento para hacerse una revolución solar. Los leos, sobre todo estos del primero decanato, que son los que van a tener o a recibir de una manera más directa la influencia de Júpiter. Como ustedes saben, es tradición en el canal que yo felicite a los nativos del signo. Déjamelo en los comentarios y yo te felicito el próximo domingo, porque si bien es cierto que la temporada de Leo comienza esta semana, la memoria no me da. Y si nombro a uno y no nombro a otro, entonces vienen los problemas. Déjalo en los comentarios y yo con gusto el próximo domingo te felicito de manera personal. ¿Qué va a pasar esta semana en tu vida? ¿Qué le va a pasar a los Leos del 19 al 25 de julio? Les va a cambiar un poco la vida. La vida los va a sorprender y los va a sorprender de manera grata. Ustedes van a recibir una sorpresa que va a traer alegría, que va a traer sensación de éxito, sensación de triunfo. También van a tener la oportunidad de reencontrarse con alguien del pasado o van a poder retomar, que tiene mucho sentido con Mercurio directo, una situación del pasado con una vista diferente, con una perspectiva diferente, más positiva, más genuina, más agradable. Otra cosa que va a pasar esta semana es que tu ejercicio de liderazgo, tu ejercicio de hacer las cosas con pasión, de hacer las cosas desde tus creencias más profundas, te va a mover a un avance importante. Esta semana va a traer evolución a tu vida. ¿Tú qué tienes que hacer? ¿Tú qué tienes que poner? Conectar con la positividad, frenar los miedos, las inseguridades, las mentiras. ¿Qué mentiras? No necesariamente que tú dijiste que ibas para un lado y te fuiste para otro. Las mentiras que a lo mejor te estás diciendo a ti mismo de que no eres valioso, de que nada se te va a dar, de que todo conspira a que te salgan mal las cosas. Así que ten cuidado con lo que estás verbalizando o con lo que estás pensando respecto a eso. Porque aquí se ve una nubecita negra en tus emociones, en tu estabilidad emocional. Como pudiéramos describirlo como una desesperanza, como una decepción, como una necesidad de que la vida te demuestre de que tú tienes razón en que todo está mal. Así que ten cuidado con eso, porque tienes una oportunidad muy grande de que se te abre una puerta esta semana y lo único que necesitas es creerte. Simple, créetelo. Apagando esas vocecitas en tu cabeza que te dicen lo contrario. Tu salud. Hay que descansar. El loco invita a descansar, a desconectarse, a ver una película, a acostarse a no hacer nada, a dejar el teléfono un ratito a un lado y ponerse a leer un libro, a dormir, irse a estar en contacto con la naturaleza y observar, darle un descanso a la mente pero también al cuerpo. El dinero, el mago, dinero que llega a tu vida. Esta semana el dinero se va a hacer presente de manera sorpresiva, de manera inesperada. También puede que alguien que te debía una deuda te la pague esta semana.
Si estás buscando trabajo, esta es una muy buena carta porque habla de inicios, de la oportunidad de iniciar una nueva actividad laboral, de que te contraten. O viene una etapa bonita de aplicar y de entrevistas que van a rendir sus frutos. Trabajadores y emprendedores, ábranse a la evolución, ábranse al crecimiento. El crecimiento es posible esta semana. La evolución es posible esta semana. Van a iniciar proyectos en donde vas a poder demostrar tus habilidades de liderazgo, tu inteligencia y sobre todo tu capacidad de crecimiento. Así que ábrete a esa energía tan bonita. Esto ambos, trabajadores y emprendedores. El amor. La emperatriz es una hermosa carta en el amor porque habla de la pareja que se entiende, que tiene una semana de tranquilidad, sin peleas, con mucha ternura, con mucha conexión entre ustedes y también de fertilidad, sobre todo los que están buscando bebitos, y ahora con Júpiter ahí, porque señores, Júpiter embaraza, sobre todo cuando venga el tránsito entre Mercurio y Júpiter. Ay, papá, los Leo que están buscando, bueno, aprovechen toda la temporada Leo porque se les pueden lograr ese embarazo de una manera saludable y feliz. Entonces, que nosotros no podemos, porque me lo escriben, es que yo tengo 80 años, y yo, bueno, pero es que obvio que no es contigo entonces, ¿pero qué? Pero si estás en pareja y tienes 80 años, pues no tienes por qué rendirte en temas de ternura o en proyectos, porque esto también habla de proyectos, esto también habla de una idea que se gesta en pareja y les trae éxito a la familia. Así que, si no viene por un lado, viene por el otro. Solteros, si están listos y si sienten que ya es el momento de bajar la guardia y tratar de conectar con alguien, esta semana es perfecta para abrirse al amor, para abrirse a reconectar con alguien que puede ser de tu pasado y que está de paso por tu vida nuevamente, o de reconectar con alguien que te hace sentir bonito como hace tiempo no te sentías. Así que no cuelguen los guantes, que esta semana pueden venir sorpresas en el amor. La frase de anclaje, yo la pensé ahorita y dije, epa, esta está linda, pero claro, como yo hablo tanto, se me fue. Pero yo soy poderoso. Ay, me gustó. Yo soy poderoso. Escríbelo en los comentarios y escríbelo. Acuérdate que viene el Sol. El Sol es tu planeta regente. Y imagínate, todos nos toca el Sol, pero imagínate que el Sol es como el que te ilumina y el que te impulsa. Entonces, yo soy poderoso. Escríbelo desde ahí para que esta temporada de Leo sea lo más benefactora con Júpiter ahí en tu vida. Mira que esto que está pasando ahorita no va a volver a pasar en mucho tiempo. Va a volver a pasar en 12 años. Pero así que aprovechala ahorita. Tu arcángel, Uriel, y te dice: estabilidad y eficiencia. Hazte cargo de la situación, planes ambiciosos que se pueden dar. Así que más ahora, yo soy poderoso. Me encanta, esa es la energía leonina que viene ahorita. Yo les dejo un beso grande y nos vemos pronto por aquí.